Es hora de escuchar la palabra de Dios. Hermanos, en este día, aleluya, vamos a continuar con el capítulo 6 de la carta a los Efesios, ¿verdad? La semana pasada estábamos meditando sobre la armadura que Dios nos ha dado para poder permanecer firmes, ¿verdad? Sí, ¿verdad, hermanos? Aleluya. Y recordemos, amén, la palabra, hermanos, estad firmes y estad firmes. Y conforme meditábamos, hermanos, sabemos que este capítulo de Efesios 6 y los pasajes que estamos viendo del 10 en adelante es sobre una batalla, una guerra. Aleluya. Y algo que debemos de estar seguros, hermanos, es de que cuando nosotros estamos en esta guerra, ¿verdad? Nosotros somos el ejército que estamos en la colina, estamos arriba. Siempre que nosotros vemos, hermanos, al Señor y Dios, siempre vemos, hermanos, que el Señor está arriba. Como, por ejemplo, no sé si usted ha meditado, ha pensado en ello, el ejemplo del capítulo 14 de Apocalipsis, que apareció el Señor y estaba en el monte, arriba. O sea que esa es nuestra posición en Cristo Jesús, hermanos. Y quiero enfatizar esto debido a que a nosotros se nos ha metido miedo para con el enemigo de nosotros. Que el enemigo es poderoso, que el enemigo no se puede ni mencionar, no se puede ni decir diablo porque dice, ¡oh! ¿Verdad? Muchas veces, amén, mal interpretamos ello. Y el punto es, hermanos y hermanas, que nosotros estamos en la colina. Porque nosotros somos conquistadores con Cristo. Nosotros somos más que vencedores. O sea que Jesús ya ganó por nosotros. Y nosotros lo que hacemos es defender. Usted se ha fijado en las guerras. Que el ejército toma la colina y viene el enemigo, quiere retomar la colina. Porque de ahí se puede ganar y gobernar y todo lo demás, desde la colina, desde lo alto, del monte. Y esa es nuestra posición, hermanos. Estamos en la colina, estamos en el monte, juntamente con Cristo Jesús. Cuando aparecieron ahí los 144,000 estaban con Jesús. En la colina, nosotros en el monte, en lo alto, estamos con Jesús, hermanos. No estamos solos. ¿Qué fue lo que el Señor nos prometió, hermanos? No os dejaré ni les voy a desamparar. Y tenemos que recordar eso siempre, hermanos. Que el Señor está con nosotros y por nosotros. Y continuando en esto, hermanos, estábamos en el verso número 14, la última ocasión, ¿verdad? Donde yo les decía que en el verso 14 es donde el hombre de Dios nos comienza a presentar la armadura que debemos de vestir para ser perseverantes, para estar perseverando y estar firmes y triunfantes. Yo les decía eso, ¿verdad? Que eso era prácticamente la moda romana en ese tiempo, de ceñirse firmemente los lomos, y eso es lo que el soldado hacía. Se lo decía porque en ese cinturón el soldado portaba otras armas de defensa,
Y el soldado debía sentirse confortable y seguro vistiéndolo. Y como les decía, ese es el mensaje que encontramos cuando hablamos de ceñirse los lomos. Seguridad. Que debemos de ceñirnos con la verdad. ¿Y qué es la verdad? Les decía a ustedes, hermanos. Que la verdad es conocimiento. Pero también es una experiencia la cual comienza al decidirse ser discípulo de Cristo, teniendo un encuentro con Él, una audiencia con Cristo Jesús, conversando con Cristo Jesús, y viene el discípulo y le sigue obedeciendo a su maestro. Usted se recuerda, hermano y hermana, de un hombre que se llama porque bienaventurados los que experimentan muerte de aquí en adelante en el Señor, porque ya no se mueren, sino descansan de sus obras, porque esa es la expresión que encontramos allí. Las obras con ellos continúan, o sea que aquellas personas que explican que cuando uno muere quedó inactivo, desactivo, durmiendo, y que no hay un alma, una persona que, ¿verdad? Alma que está ahí, persona. Entonces, parece que no alcanzan a entender esa expresión, porque todas estas expresiones son del judaísmo, hermanos, y sus obras con ellos continúan. Eso es expresivo. Eso significa que hay vida, ¿verdad? Pero no estamos en ello, sino que estamos en esta situación de que cuando uno tiene ese encuentro de Cristo como discípulo, sigue al Señor. La experiencia de Zaqueo tuvo esa experiencia con el Señor. Y teniendo esa experiencia con el Señor, decidió seguir a Cristo, siendo su discípulo. Ahora, hermanos, Dios afirma su verdad en nuestro corazón y en nuestro pensamiento. Nosotros llegamos a entender por convicción personal de que somos miembros del reino de los cielos y que hemos abrazado la verdad de Dios. Nosotros hemos abrazado, hermanos, la verdad de Dios y con ello llegamos a discernir la verdad de la adopción como hijos de Dios. O sea que, sabiendo nosotros que hemos abrazado la verdad de Dios y abrazando la verdad de Dios hemos sido adoptados como hijos de Dios, sabemos que sabemos y que sabemos y que sabemos en convicción, o estamos plenamente convencidos que somos hijos del Eterno. En Juan capítulo 8, verso 31 y verso 32, hermanos. En Juan capítulo 8, verso 31 y verso 32. Esto le dice Jesús a los judíos que habían creído en Él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermanos, esa es nuestra convicción en Cristo Jesús. Que el diablo ya no tiene más autoridad sobre nuestra vida.
que ya no puede enseñorearse de nosotros, porque Él ya no es más nuestro Señor, sino que ahora nuestro Señor es Jesús, el Cristo. Y nosotros sabemos en convicción, estamos plenamente convencidos que somos hijos del Eterno, y ahora en nosotros mora la intención en nuestro corazón, en mi voluntad, la intención de fidelidad a Dios. Ya que en nuestra experiencia nosotros sabemos que estamos en casa. Estamos en casa felices y seguros, gozándonos en la verdad. Estamos confiados en las promesas que nuestro Padre nos ha dado. Y que con esas promesas se nos afirma que toda batalla ya ha sido ganada en la cruz. Y que somos más que vencedores. Y es allí que estamos firmes en la verdad, ceñidos nuestros lomos con la verdad. Están ceñidos nuestros lomos con la verdad. Y a este cinturón de la verdad, hermano, a este cinturón de la verdad, si usted es caballero o usted es dama, anda un cinturón, amén, el cinturón de la verdad, aleluya, con ese cinturón de la verdad, ceñidos con la verdad, este cinturón de la verdad se ajusta o se va unido a la coraza, la cual va a proteger al soldado. Y este soldado, con esa coraza, es protegido de heridas mortales. Y a esto Pablo el apóstol le llama la coraza de la justicia. La coraza de la justicia, hermanos. La coraza de la justicia, vuelvo a escuche, es la justicia de Cristo en nosotros. La justicia de Cristo en nosotros, la que nos afirma libertad y seguridad. Y exactamente ese fue el motivo principal de por qué el rabino Saúl escribió a los hermanos de la iglesia en Galacia que permanecieran en la justicia que es por gracia. Aleluya. ¿Por qué causa? Porque a los hermanos en Galacia se les había enseñado o se les estaba enseñando la justicia que es por obras. No, soy yo, claro, yo me esfuerzo en el Señor, pero no soy yo, sino la gracia de Dios en mí. Pero los hermanos estaban aprendiendo que eran ellos y solamente ellos los que tenían que esforzarse. Hermanos, nuestra libertad, la justicia de Dios en nosotros y no la justicia nuestra con lo mejor que nosotros podemos hacer. Lo mejor que yo puedo hacer, lo hago en Cristo Jesús. Pero si yo quiero hacer lo mejor para demostrar que soy mejor, entonces es mi justicia. Y eso no es libertad. Es por ello que
cuando el rabino Saúl le escribe a los hermanos de Gálatas sobre esta situación de las obras personales para justificarse a sí mismo, él les dice: permanezcan en la libertad con la cual Jesucristo les ha liberado. Y así dice Gálatas capítulo 5, verso 1, hermanos. Gálatas capítulo 5, verso 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. En Cristo Jesús, hermanos y hermanas, nosotros estamos completos y no necesitamos nada más para ser justificados delante de Dios nuestro Padre. Colosenses capítulo 2, verso 10 nos dice esto. Colosenses capítulo 2, verso 10 nos dice esto, que nosotros ya estamos completos en Él, en Jesús. Y nos dice claramente ahí que Él es la cabeza de todo principado y potestad. Y Dios ahí ha puesto la armadura y hemos comenzado con el cinturón. Y ahora vamos con la coraza de justicia. Esto es lo que necesitamos, hermanos y hermanas, para poder venir y estar firmes en la batalla en contra de todo principado y potestad que viene en contra de nosotros. Todo principado y potestad del reino de las tinieblas viene dispuesto a herirnos con herida de muerte. Viene dispuesto a querer herirnos con mentiras. Viene dispuesto a querer herirnos con pensamientos y acusaciones, hermanos y hermanas, las cuales Jesús pagó ya en la cruz. Pero si tenemos la coraza de justicia, lo que sucede es que si logra el enemigo hacer herida en nosotros, no va a ser herida de muerte. Porque tenemos la coraza de justicia. Porque en esta batalla, conforme nosotros vemos, hay hermanos que son heridos, pero no de muerte. Son heridos y son llevados al hospital, son atendidos y son curados y se restauran y continúan el camino de la batalla en el Señor y se unen al ejército de Cristo, permaneciendo firmes en la línea de defensa. Y Pablo le dice a Galacia y nos dice a nosotros: permanezcan en la libertad y permanezcan firmemente en la libertad con que Jesucristo nos ha hecho libres, porque Él ya venció. Aleluya. Hermano y hermana, tú no puedes hacer nada para lograr justificación ante el Padre Celestial. La justificación se acepta, es aceptada por fe. Y en esa fe se nos llama a vivir en obediencia. Por lo cual, cuando el enemigo venga a acusar o recordarte de pecados pasados, recuérdale que en Jesús has sido perdonado y justificado y está firme.
firme en esa verdad, está firme sin romper la línea de defensa en la batalla. Debes recordar que tú eres un soldado, que tú eres soldado en la línea de batalla. Y que el enemigo estará tratando de romper. Estará tratando de desactivar tu vida a manera que el cuerpo de Cristo no funcione en su totalidad. Pero hermano y hermana, recuerda que estamos protegidos con la coraza de justicia. No es nuestra coraza, sino la coraza de la justicia de Dios. Y Él te la provee. Él te la provee porque tú eres muy importante para Él. Y exactamente eso es lo que escuchamos en main1415.net. Yo no sé cuántos de ustedes se conectan a main1415.net. Pero allí está ese mensaje una vez y otra vez y otra vez para que quede grabado en nuestra vida. Porque tú eres importante para Dios. Y tienes que creerlo, aceptarlo. Debes estar plenamente convencido de que tú eres importante para Dios en esa línea de defensa, formando parte del ejército de Dios. Por lo cual, hermano y hermana, no desmayes, sino conforme tenemos en el verso número 15, persevera, calzando los pies con el apresto del evangelio de la paz. Eso vemos en el verso 15. Verso 15, mira cómo dice, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Entonces, comenzando desde el verso número 13 dice, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. ¿Quiénes de nosotros no somos tentados, hermanos? ¿Quiénes de nosotros no somos probados, hermanos? ¿Quiénes de nosotros a veces el enemigo, hermano, con sus artimañas nos hace problemas? Ya sea como esposa, como esposo, con los hijos, hermanos, o puede ser en el trabajo, con compañeros de trabajo. Aleluya, puede ser de una u otra manera el día malo. Pero con la armadura de Dios se nos ha garantizado que vamos a poder perseverar y estar firmes. Por lo cual eso es lo que leemos aquí. Aleluya. Amén. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza. Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de justicia. Verso 15, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Hermanos, qué inspiración y ejemplo para nosotros, para cada uno de nosotros, la del apóstol, que estando atado, escuche bien, estando atado. ¿Cómo atado? Que nosotros no somos libres. Estando atado, o sea, encadenado al soldado romano, el apóstol, ello no fue razón para quejarse y no predicar más, sino que aprovechó la ocasión para que el propósito de Dios se cumpliese en su vida, escribiendo estas palabras de perseverancia y para nosotros al leerlo glorificar a Dios. Entonces Pablo está glorificando a Dios en nosotros cuando nosotros leemos y hacemos lo que se ha escrito. La vida del apóstol, juntamente en conjunto con la nuestra, glorificamos a Dios. Glorificamos a Dios con nuestra vida en conjunto con Él.
calzando en nuestros pies el apresto del Evangelio de la paz. Ahora, hermanos, apresto. Nuevamente vemos aquí actividad. Como vemos en todo esto, vestir, calzar, ceñirse. Ahora vemos aprestar con el apresto del Evangelio de la paz. Apresto es lógico que es verbo. Entonces, apresto viene del verbo aprestar, lo cual nos habla de acción. Y la acción aquí, hermanos y hermanas, escucha bien, hermano y hermana, amén. La acción aquí de aprestar es estar aparejado o alineados al Evangelio de la paz. Con todos aquellos que como soldados, así como nosotros, están alineados y listos, preparados en línea de batalla y calzado del soldado romano. O sea, estamos todos calzados, alineados, listos para la batalla. Ahora, el calzado romano, hermanos, o por así decirlo, del soldado romano, se lo daban y lo preparaban en la sandalia, o lo que se llama, bueno, ellos le llamaban cáligas. Lo preparaban ese calzado para que el soldado pudiese correr firmemente y también estar firme en la línea de batalla, pero a la misma vez el soldado con su calzado infundía o infligía daño al poner el pie sobre el enemigo. Le ponía el pie al enemigo y le hacía daño. ¿Por qué? Porque era metal lo que andaba en la suela del calzado. Aleluya. Vuelvo a repetir, con ello podía correr firmemente, podía estar firme en la línea de defensa, pero a la misma vez el soldado infligía daño al poner el pie sobre el enemigo. Por lo cual se nos dice aquí a cada uno de nosotros que el calzado era parte de las armas de guerra y para nosotros es una arma de guerra. Y sabiendo esto, hermanos y hermanas, se nos dice estar de pie firmes y listos para la batalla. De lo cual Pedro nos dice que estemos preparados para presentar defensa a toda aquella persona que nos demanda el porqué de nuestra fe. Veamos la primera carta que el apóstol Pedro escribió en el capítulo 3. Capítulo 3. Verso 14 y verso 15. Comenzamos desde el 13, dice así: ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien?
Más bien, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por cuanto no os amedrentéis. No os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. No se asusten, ni se turben. Sino santificad a Dios, al Señor, en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Debemos de estar preparados y listos, hermanos. Hay algunos, amén, que la explicación de ceñidos los pies con el apresto del Evangelio de la paz se refiere a que nosotros debemos de ir y predicar el Evangelio. Y cuando se lee este versículo, la situación de todo el que lo lee y quiere tratar de entender qué quiere decir, es por la expresión apresto. Y esa es la situación de por qué el apóstol tiene que usar esa palabra, el apresto del Evangelio de la paz. Y yo creo que para cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, tenemos el mandamiento de Dios de que se nos ha dicho que tenemos que hablar del Evangelio. Comentar nuestra experiencia con aquellas personas que no han experimentado la salvación. Y se puede aplicar eso aquí. De que el verso está hablando, del verso 15, ¿verdad? Está hablando sobre la predicación del Evangelio. Y es lógico que cada uno de nosotros tenemos que compartir el mensaje del Evangelio, hermanos y hermanas. Pero no queriendo decir que no es así, amén, como digo, es posible, pero tampoco tenemos que quedarnos cortos al respecto. Porque a mí no me gusta contradecir, amado hermano y hermana, amén, con un hermano que enseñó una cosa, otro enseñó otra cosa, otro enseñó otra cosa, amén, gloria a Dios. Con solamente que no toquen el punto que Jesús es Jesús, que Jesús es el Padre, que Jesús es el Hijo, que Jesús es el Espíritu Santo y que la salvación tiene que llevar obras ahí sí que estamos en problemas. Porque esas doctrinas básicas son básicas. Pero ya, amén. Gloria a Dios. El hermano dijo, la hermana dijo, el teólogo dijo, esto se refiere a que tenemos que llevar el mensaje del Evangelio caminando conforme nos habla el profeta, ¿verdad? Bienaventurados son aquellos, ¿verdad?, que llevan y anuncian las buenas nuevas de paz. Amén, gloria a Dios. Pero ya, esta situación de apresto del Evangelio de la paz, entonces eso es... prácticamente queda corta esa interpretación, pero tampoco vamos a denegar el mensaje del Evangelio. Ahora, ¿qué quería decir Pablo? Porque esa es la situación que sacan y que quieren dar a entender. ¿Qué quiere decir eso?
el apresto del Evangelio de la paz. Hermanos, en Cristo Jesús, y con esta noticia, y habiéndola experimentado en nosotros, hermanos y hermanas, si es que hemos experimentado la salvación, hay paz en nosotros. Y en medio de cualquier circunstancia de la vida, hermano y hermana, amén, prueba, dificultad, persecución, tentación, en medio de cualquier circunstancia, hermanos, la alegría de Dios resalta en nuestra vida. O sea, hay personas que eso es una situación. A veces nosotros que cuando estamos en medio de pruebas, sí, porque tenemos que hablar correctamente, hermanos, amén, ¿verdad? Politically right. Bueno, amén. Sí, tengo que aplicarlo primero a mí. Aleluya. Lo que sucede, hermanos y hermanas, amén, que muchas veces en medio de las pruebas y circunstancias de nuestros labios salen quejas y no alabanza. En medio de circunstancias, hermanos, comenzamos a culpar a todo mundo y nosotros no tomar responsabilidad. Hermanos, en medio de esas circunstancias exactamente es donde puede manifestarse y donde manifestamos el apresto del Evangelio de la paz. Cuando Nehemías leía la ley al pueblo y entonces el pueblo comenzó a llorar y se sintieron todos tristes por haber violado la ley, bla, 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 bla. Entonces viene el hombre de Dios y les dice al pueblo: no lloren, porque no es día de lamento, es día de regocijo, es día de alegría, sino manifiesten gozo, paz y alegría hoy día y hagan fiesta delante del Todopoderoso. Hagan fiesta delante del Señor. No se entristezcan, sino alégrense. Y si tenemos, amado hermano, el Evangelio de la paz de Dios en nuestra vida, exactamente eso vamos a manifestar en toda situación y circunstancia de nuestra vida. ¿Qué es lo que sucede cuando usted va y va a tener un accidente? ¿Y qué es lo que dice? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! O no dice, ¡ay! No, ¿verdad? Eso es lo que decimos. Eso es lo que decimos. Señor, ayúdame. ¡Gloria a Dios! Y eso es lo que Pablo trata de decirnos. Como digo, pues los hermanos hablan, y está muy bueno, del apresto del Evangelio de la paz, que habla de ir y predicar el Evangelio, pero le digo, eso ya está como mandamiento para nosotros y nosotros lo entendemos. Pero en el contexto, Pablo está hablando de la armadura y de nuestro comportamiento. Y entonces, el apresto del Evangelio de la paz, que es el calzado, venimos, amado hermano, y manifestamos nuestro comportamiento, manifestando un comportamiento correcto en el momento indicado. Además, presentando este punto, vemos que el calzado tiene en su suela para infligir
daño al enemigo. Es un arma. Hace daño al enemigo al ponerle el pie. De lo cual podríamos decir, apresto del evangelio es actuar correctamente en medio de luchas y pruebas, hermanos y hermanas. ¿Cómo? Hermanos, en vez de quejarnos, mejor alabemos. En vez de quejarnos, mejor usemos la armadura que Dios nos ha dado. Expresemos con nuestros labios, atando y reprendiendo en el nombre de Jesús, de acuerdo al reino que nosotros pertenecemos. En el reino que nosotros pertenecemos, hermanos y hermanas, es un reino de dominio y autoridad. Y de eso nos habla exactamente esta situación del apresto, del evangelio de la paz. Que Dios nos ha llamado a vivir vidas triunfantes, perseverantes. Vivir en paz y armonía. Pero muchas veces nosotros dejamos que el enemigo comience a minar y a querer meterse en la comunidad, la comunión entre los hermanos. Pues en vez de quejarnos en ello, lo que tenemos que hacer es usar las armas de Dios. Dios nos ha dado el calzado para ponerle el pie al enemigo. O sea, hacer lo que es correcto, atar y reprender sus artimañas. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo. Vistan el calzado del apresto del evangelio de la paz. Tenemos que manifestar al mundo, hermanos y hermanas, que la paz de Dios gobierna nuestro corazón. Aleluya. Dios nos ha llamado a prosperidad, hermano. Dios nos ha llamado a bendición. Pero muchas veces, hermano y hermana, amén, puede ser que se le esté cayendo el techo de su casa. Y usted sabe que no tiene que ser así, pero pasa, sucede. Dios nos ha llamado a paz y armonía en el hogar, en la casa, pero a veces sucede que en la casa, amén, hay situaciones que el enemigo ha creado y nosotros lo hemos permitido, es lógico. Pero no está, hermanos, en quedarnos ahí. Estamos calzando el apresto del evangelio de la paz. Tenemos un calzado en nuestros pies, el cual, hermano, cuando usamos y lo ponemos sobre el enemigo, eso causa daño al enemigo. Es un arma que venimos contra el enemigo, no en mi persona, no en mi nombre, sino en el nombre de mi Señor, de mi Rey, en el nombre de Jesús, para presentar mi batalla, mi defensa. Y Pedro nos dice, resistan al diablo y va a huir de ustedes. Sí, el diablo va a huir de nosotros. Hermanos, se especifica en este verso 14 y verso 15 de Primera de Pedro, capítulo 3, se especifica en este verso 15 de Efesios 6, de la paz, ¿verdad? Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Debido a, ¿por qué se da esa especificación? El evangelio, el apresto del evangelio de la paz. ¿Por qué se especifica? No solamente se dice evangelio, el apresto del evangelio. ¿Ok? Veamos verso 15, hermanos. Mire cómo dice. Verso 15 de Efesios capítulo 6.
calzados los pies con el apresto del evangelio. Pero también tiene de la paz. Y esto es debido, hermanos, a que los emperadores romanos declaraban también su evangelio. Ellos traían su evangelio a la población, tal como la buena noticia de reducción de impuestos, o que se construiría un nuevo acueducto para agua fresca, etcétera. Pero el evangelio de Dios en Cristo Jesús es para salvación de las personas y que encuentren la verdadera paz, conforme se afirma en Romanos capítulo 5, verso 1. Romanos capítulo 5, verso 1 nos dice: ¿cómo dice Romanos 5:1, hermanos? Ya. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Aleluya. Es un verso muy conocido y está en la memoria de nosotros, ¿verdad? Entonces ahí encontramos que justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, la cual produce la verdadera alegría y felicidad a cada vida. Y si tú aún no has experimentado la salvación de Dios en tu vida, he aquí ahora, hoy día, el día aceptable. He aquí hoy el día de la salvación. La salvación de Dios para tu vida, esa es la buena noticia. El evangelio de Dios, que Dios te ama y que lo ha demostrado enviando a su Hijo amado a morir en la cruz por ti, para que no te pierdas, sino que tengas la oportunidad a arrepentirte de todo eso que te acusa, de todo eso malo que sabes tú que has hecho. Dios envió a su Hijo a morir en la cruz para que tú seas libre de todo ello. Y serás libre de todo ello aceptándole en tu corazón. ¿Cuánto te ama Dios a ti? Lo ha demostrado cuánto te ama, dando lo mejor de su tesoro, su Hijo, su unigénito. Cristo murió pagando por tus pecados y hoy día te ofrece la salvación. No la desperdicies. Dios te ama y quiere que tú seas salvo. Gloria al nombre de Jesús. ¿Aceptas a Jesús hoy día? Si lo aceptas, di: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Sé que te he ofendido en toda desobediencia, pero en esta hora, Señor, me arrepiento de mis pecados. Reconozco que tú eres el Salvador y que tú puedes salvar mi vida. Y te acepto como el Salvador de mi vida. Señor, te ruego, escribe mi nombre en el libro de la vida. Y dale gracias por la salvación. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, Dios Todopoderoso, te alabo, Dios mío, y glorifico tu nombre, Padre amado, por la salvación que tú nos has otorgado, soberano, aleluya. Santo, justo y verdadero. Gracias por tu justicia, porque en tu justicia hemos sido libres de toda condenación. Y en ti, Jesús, estamos seguros. Gracias, Señor Jesús, aleluya, por tu verdad y tu bendición. Gloria a tu nombre, Señor.
El predicador ha terminado su mensaje. ¿Estás listo para aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador personal? Si lo estás, repite con nosotros la siguiente oración. Padre amado, reconozco que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname, Señor. Creo en el Señor Jesucristo, tu Hijo unigénito, que le enviaste a morir en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, por el poder de tu Espíritu Santo. Señor Jesús, creo que eres Dios. Yo te recibo hoy como mi único y suficiente Señor y Salvador personal. Gracias te doy, Padre, por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Somos la Iglesia de Cristo Misionera Manitoba Inc., ubicada en el 1415 de la Main Street en Winnipeg, Manitoba. Y te invitamos cordialmente a que si no tienes un lugar a donde congregarte, ven y descubre las maravillas que Dios tiene para tu vida y crezcas en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo a través del estudio de la palabra de Dios, la Biblia. Nuevamente, felicidades por haber aceptado el mejor regalo de tu vida, la salvación de Jesucristo. Que Dios te bendiga. Estás escuchando Main1415.net. Desde el corazón de Dios hasta tu corazón.